Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él le doy la bienvenida a los invitados a nuestro programa en el día de hoy. En primer lugar, a la corresponsal de la agencia de noticias EFE, Raquel Godos. Raquel, buenos días. Buenos días, María Luisa. También a Alina Dieste, la corresponsal de la agencia francesa de noticias AFP. Alina. ¿Qué tal? Buenos días. Y al analista costarricense del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo. Buenos días. Juan Carlos. Bueno, vamos a hablar de Colombia, por supuesto, a propósito de los resultados electorales. Iván Duque, el abogado de 42 años de la derecha colombiana, del Centro Democrático, se ha convertido en el presidente de Colombia con una ventaja de 2 millones de votos, obtuvo más del 53%, más de 10 millones de votantes colombianos le dieron su respaldo frente a Gustavo Petro, su rival de la izquierda del partido Colombia Humana, un economista de 58 años, exalcalde de la ciudad de Bogotá, que obtuvo más del 41% de los votos, más de 8 millones de votantes colombianos lo respaldaron a él. Una votación sin duda histórica también para Petro, puesto que la izquierda colombiana no había recibido un contingente de votos tan alto en los últimos años. El voto en blanco fue del 4%. Marta Lucía Ramírez, que era la compañera de fórmula de Iván Duque, se convierte en la primera vicepresidenta en la historia de Colombia. Y son unas elecciones muy importantes en un año y medio después de los acuerdos de paz. Duque ha dicho que va a hacer modificaciones a los acuerdos de paz que se firmaron en 2016. Y en su discurso, cuando se unge como el victorioso de esta contienda electoral, señala: esa paz que soñamos, que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación. Iván Duque dijo que va a gobernar a partir de agosto tratando de unir a Colombia, que ha quedado muy fracturada después de estas elecciones. Dice que va a mejorar la economía también y la seguridad en zonas apartadas. Dice a sus rivales: en Colombia no hay vencidos, no hay ciudadanos vencidos, dijo. Mientras que Gustavo Petro, el ex militante del M-19, reconoció la derrota y dejó en claro que hará oposición sin pedir ministerios o embajadas. Dijo además: 8 millones de colombianos no vamos a permitir que regresen el país a la guerra. ¿Cómo va a ser a partir de ahora Colombia? ¿Qué es lo que va a hacer Iván Duque en una etapa post-conflicto? ¿Y qué viene para Colombia ahora con un presidente como Iván Duque, Raquel? Bueno, creo que el resultado electoral tiene, entre otras muchas lecturas, dos puntos muy importantes. Una, que la participación continuó siendo muy alta. Colombia era un país eminentemente abstencionista también debido al conflicto, y tanto en primera vuelta como en segunda vuelta votaron casi 19 millones de colombianos, lo cual es una buena noticia para el país. Y en segundo lugar, el hecho de que la gente ya no tenga miedo a optar por diferentes opciones políticas. Antes en Colombia votaban a una derecha o a otra derecha, de un estilo u otro, pero ahora hay un ejercicio democrático mayor. Eso es lo que ocurre en los países más avanzados, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido Colombia ya no es el mismo país que era. Colombia está en un proceso de cambio irreversible. Y creo que Iván Duque tiene que adaptarse también a eso. Hay que recordar que el candidato de Uribe en 2014 no ganó frente a Santos, y él también, aunque evidentemente aglutine muchos de los apoyos del uribismo, también se ha erigido con esa cantidad de votos porque Uribe eligió a un candidato más limpio, más joven, más fresco que lo que había elegido que Zuluaga cuando lo eligió en 2014. Con lo cual espero que Duque mantenga la paz social en lo que se refiere a la paz. Necesita el país avanzar hacia la paz. No sé hasta qué punto va a modificar los acuerdos, pero que no lo pongan en riesgo. Eso es fundamental para el país y no es una cuestión ideológica. Y luego, por otra parte, creo que el hecho de que la izquierda haya obtenido esa cantidad de votos tan grande le va a forzar a escuchar al resto del país. Es verdad que Petro no cuenta con un grupo parlamentario grande, de hecho es muy minoritario, tendrá que hablar también con otras fuerzas políticas semejantes a lo que él plantea, pero son 8 millones de votos, son más votos que los que obtuvo Santos en la reelección de 2014, perdón, bueno, y creo que en 2010 también. Con lo cual, creo que se plantea un escenario nuevo en el que el diálogo tiene que formar parte del proyecto de país, y aunque sea a través de unas políticas conservadoras, porque es lo que él representa,
tiene que generarse un diálogo y un escenario que no crispe. Ojalá eso que plantea sobre la unidad de Colombia sea cierto, ojalá que no tomen políticas extremadamente divisivas, y ojalá también que se haga un ejercicio democrático, pues, de un país que está creciendo y que está avanzando. Yo soy una optimista patológica con Colombia, creo que es un país que tiene que mejorar por necesidad, no hay nada que lo pueda frenar, pero evidentemente Duque tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y saber si va a gobernar bajo la sombra de Uribe o no, es la clave de todo esto. Alina, ¿cómo va a ser un gobierno de Iván Duque teniendo en cuenta que él era uno de los principales voceros, el principal vocero del no en el plebiscito cuando se estaba llevando adelante este plebiscito para ver si se ratificaba o no se ratificaba los acuerdos de paz? ¿Qué espera usted que sea el gobierno de Iván Duque de cara a esta nueva etapa de posconflicto? ¿Cómo vio usted las elecciones? Yo creo que Duque precisamente ganó porque él no ganó en octubre de 2016. O sea, de alguna forma esto muestra que en ese momento la oposición a los acuerdos de paz, a lo que Juan Manuel Santos, el presidente actual, había llevado adelante en esa negociación de más de 4 años en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no contentaba a buena parte de la población. Detrás de todo eso estaba el feroz opositor durante todos los años de gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos llegó también, aunque tenía un gran caudal político, y no es el caso de Duque, que es mucho más joven y que no es tan conocido, llegó de alguna forma con votos de Uribe, obviamente, en el 2010 a la presidencia, y después lanzó un discurso hacia la paz, lanzó un discurso proyectando un proceso de paz muy necesario, según su opinión, y que obviamente todo el mundo de afuera lo veíamos como evidente. Ningún país puede vivir con un conflicto de casi medio siglo, de más de medio siglo, y poder crecer y salir adelante y darle beneficios a todos sus ciudadanos. Entonces, de alguna forma Uribe, gran opositor a esos acuerdos, trae aquí a su delfín, un delfín desconocido, como bien dice Raquel, una persona que para muchos era una fresca, nueva, joven, con mucho impulso. Y bueno, ¿qué retos tiene? Principal reto, sobre todo en el tema de la paz, porque la paz es algo que permea todo el resto de lo que pueda pasar en Colombia. 7.000 guerrilleros desmovilizados, eso es mucha gente para volver, en proporción, no es mucha gente, pero sí lo que significa, el símbolo, ¿no?, de eso, para reintegrarse en la sociedad. Duque ha dicho que quiere promover eso, que eso no lo va a poner en juego, pero está, y él debe cumplir con todo ese electorado que no está conforme con la justicia transicional, que fue por lo cual ganó el no. Entonces, él tiene que esas correcciones que no precisó, porque él no especificó cómo las va a hacer ni cuáles van a ser. Hay ciertos límites para hacer cambios en los acuerdos, pero evidentemente él va a tener que dejar contento a toda esa gente que lo votó por eso mismo, lo votó 54% de la población. Yo creo, de los que votaron, ¿no? No es la población. Pero hubo una gran participación, lo cual también es muy bueno. Creo que además hay una cosa, lo votaron porque están desconformes con esas concesiones, esos sapos que hubo que tragarse para tener la paz, que le critican a Juan Manuel Santos y por lo tanto le es tan impopular, pero también lo votaron los que tenían miedo de que Gustavo Petro se convirtiera en un nuevo Chávez. Entonces ese cuco, ese miedo con Venezuela, con que Colombia termine convertida en Venezuela, de alguna forma también motivó esta elección de Duque. O sea que no todos esos votos son absolutamente de derecha, digamos, ¿no? Hay muchos votos de centro. Entonces, Duque tiene ante sí el gran desafío de también gobernar para toda esa gente. O sea, contentar a su electorado desconforme con ese acuerdo de paz, porque lo siente que injusto, lo siente que no contempla a todas esas víctimas que quieren que los guerrilleros no estén en el Congreso, por ejemplo, que cumplan alguna pena de cárcel, pero que medidas más duras en términos de justicia transicional, por lo cual Iván Duque dijo que su contrincante en la primera vuelta, Humberto de la Calle, era un mal negociador, lo dijo muchas veces. Humberto de la Calle sacó muy pocos votos y fue quien llevó adelante buena parte de la negociación, casi todos los 4 años como líder, ¿no?, del equipo de gobierno con la FARC. Timochenko ya dijo que quiere sentarse a hablar con él. Timochenko es el líder del nuevo partido político surgido con la desmovilización de la FARC. Entonces, bueno, Duque debe escuchar de alguna forma, creo yo, con respeto, desde afuera mirando toda esta situación, creo que tiene que, si quiere lograr la unidad que tanto dijo, porque ayer repitió muchas veces ese mensaje un poco conciliador, basta de odios. Colombia estuvo durante todos estos años, de alguna forma, cual novela, porque es una gran novela la historia de Colombia, de alguna forma, esa pelea entre Santos y Uribe fue lo que marcó los últimos años de la política. Y la gente tampoco, la política colombiana, ¿no? Uribe le dice traidor a Santos porque hizo algo que no era lo que él quería que hiciera cuando llegó al poder. Santos,
insiste en que hizo lo correcto y que eso es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, Duque tiene que de alguna forma, o él pretende, o ha dicho que quiere hacer, dar vuelta a la página y dejar contentos un poco a todos los que lo votaron y atender a esos 8 millones de votos que tuvo Petro, que le van a hacer oposición y que no le van a permitir, o ya prometieron, así lo dijo Gustavo Petro, que se convirtió en el líder de la oposición, no le van a permitir hacer todo lo que pretenda hacer. Juan Carlos, siguiendo con el tema de la paz, ¿cuál es su lectura de estos resultados electorales? Sobre todo porque el actual presidente, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que los cabecillas de la FARC deben perder ciertos beneficios que quedaron establecidos en el sistema de justicia especial para la paz. ¿Cómo ve usted este nuevo capítulo colombiano? Bueno, fue un triunfo contundente de Duque desde el principio, o sea, de que se hicieron las primeras consultas dentro de la derecha para ver cuál iba a ser el candidato. Sacó una mayoría contundente de votos, luego en la primera vuelta y ahora en esta elección definitiva, lo cual demuestra de que, como mencionaba Raquel, él tiene virtudes propias que trascienden simplemente lo que se llama el uribismo. Porque efectivamente el candidato uribista perdió en 2014, ganó la primera vuelta, pero luego perdió contra el presidente Santos. Y Duque ha demostrado ser un candidato mucho más formidable que Zuluaga. Zuluaga era, ¿verdad? El candidato en el 2014. Ahora bien, sobre el acuerdo de paz, esto demuestra que las observaciones, las críticas que se le ha hecho a ese acuerdo de paz tienen resonancia dentro de Colombia. Fuera de Colombia, muchas veces la prensa internacional ha presentado esto como una obstinación del uribismo, de un sector radical, extremista, que no quiere la paz. Pero lo cierto es que las observaciones que se han hecho a este acuerdo, que trascienden el uribismo, Human Rights Watch ha hecho las mismas observaciones, tienen gran calado dentro del electorado colombiano, que rechazó el acuerdo en un plebiscito y que ahora apoya a un candidato que fue el portavoz del no y que ha dicho que le gustaría hacer modificaciones que están dentro del ámbito de lo sensato. O sea, aquellos guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no deberían tener acceso a escaños del Congreso hasta que hayan cumplido con algún tipo de sentencia, algún tipo de pena. Ahora bien, la capacidad de hacer estos cambios está en el aire, principalmente de los escaños, puesto que ya estos señores no fueron electos, pero ya están seleccionados para tomar sus escaños prontamente en el Congreso, y entonces queda la duda de cómo el presidente electo o el presidente Duque a partir de agosto podría evitar que estos miembros de la FARC tomen sus escaños en el Congreso. Luego está el tema de la justicia transicional, en donde efectivamente hay espacio tal vez para algunas modificaciones, pero recordemos que la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que este acuerdo está blindado por los próximos 12 años. Entonces vamos a ver qué es interesante, porque también la Corte Constitucional en Colombia se ajusta a quién está en el poder. Fue muy acomodaticia en su momento con Santos, veremos si va a ser acomodaticia con el presidente Duque a partir de agosto. Y bueno, yo soy optimista por esta elección. A mí me gusta mucho la figura de Iván Duque. Se le presentó como un neófito, un don nadie, un simple títere de Uribe, pero no para nada. Él fue senador por 4 años, fue calificado como el mejor senador de Colombia por sus propios colegas durante su paso por el Congreso. Tuvo un paso aquí por Washington, también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una persona que cuando uno lo oye, uno nota que está frente a una persona altamente preparada. Es reformista, es un tipo que cree en la apertura, cree en la modernidad, y ahora tiene una oportunidad de oro. Es probable que cuente con mayorías en el Congreso para pasar reformas, pero tiene que entrar con este ímpetu reformista, lo Macron, de una vez. Colombia tiene serios problemas estructurales, principalmente económicos, en materia fiscal, en materia de infraestructura, en materia de empleo, que necesitan reformas. Él ha hablado de estas reformas, pero tiene que entrar con los tacos de frente. Si él entra dilatando este proceso, ya hemos visto lo que le pasó a Macri en Argentina. Creo que tiene que entrar con un input más como Macron en Francia, de comprarse las grandes broncas que Colombia requiere. Y sí, el tema de la paz es un tema que concentró la mente de muchos colombianos, pero hay otros temas que deberían tener igual de importancia, principalmente en materia económica, porque lo cierto es que si Duque desperdicia estos 4 años y no hace un buen gobierno, la amenaza de un Petro presidente en el 2022 aumenta.
Raquel, ¿cuál va a ser el rol del expresidente Álvaro Uribe en el gobierno de Duque? Se lo pregunto porque el diario El País tiene una reseña bastante interesante. Él dice, el expresidente Álvaro Uribe es el gran fenómeno de la política colombiana. No podemos olvidar de que fue el expresidente Álvaro Uribe quien impulsó la candidatura de Iván Duque, ahora presidente de Colombia. Bueno, creo que, y lo he comentado otras veces aquí en esta mesa, América Latina padece de un síndrome un poco lamentable, que es el agarrarse a un político histórico y que permee décadas de gobierno, ¿no? Pasó con Lula en Brasil, pasó con Chávez en Venezuela y está pasando con Uribe en Colombia. Son ideologías distintas, pero es el mismo concepto, ¿no? Y no creo que eso sea sano en ningún caso. Lo que sí es cierto es que Uribe va a estar en el Senado, el que tiene que gobernar es Duque, y veremos a ver si Duque decide irse por esa imagen que comentaba Juan Carlos de modernidad, de unidad, de reflexión, o decide irse por la figura de Uribe, que es evidentemente, y no hay discusión, una figura muy divisiva. Uribe representa una serie de valores dentro de Colombia que para muchos son tremendamente retrógrados, ¿no? Y hay un gran porcentaje de voto de centro que eligió a Duque porque representa una imagen más joven, más moderada, más limpia, y esperemos que sea ese camino por el que debe de tomar, porque entre otras cosas el mundo está cambiando a una velocidad altísima, los líderes mundiales están rejuveneciéndose mucho, y para Colombia no creo que fuera bueno que gobernara alguien que está supeditado a las órdenes de una persona que está en la sombra, ¿no? En ningún caso eso es bueno para ningún tipo de democracia, sin sin importar la ideología que lo represente. Ahí está su decisión, ¿no? Yo creo, o quizá porque, insisto en mi optimismo patológico, creo que él tiene que responder a esa lectura, tiene que responder a un gobierno mucho más moderno, a un gobierno mucho más fresco, también apelar a esos millones de jóvenes que han salido a votar, que no salían a votar nunca en Colombia y que están ahí, que dentro de 4 años van a seguir siendo jóvenes, y le van a exigir una serie de cosas que, si él atenta contra algunos de los principios de los avances que ha hecho Colombia en estos últimos años, van a levantar la voz, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que por su propia estabilidad de gobierno, porque además creo que la gente en Colombia que apoyó el plebiscito, aunque el tema de la paz siempre en las encuestas salía como segundo o tercero temas de preocupación, sí. Creo que la gente no está dispuesta a que le arrebaten esa tranquilidad que ahora tienen, ¿no? Y aunque haya que hacer modificaciones, que probablemente las tenga que hacer, como decía Aline, tiene que encontrar un punto en común más cerrado al centro. Si él se escora al uribismo, aunque el uribismo haga mucho ruido y sea mucha gente, no es la gente que le ha dado la victoria a Duque. Personalmente creo que la victoria que le ha dado a Duque es una cantidad de gente de centro que lo ve como un candidato más renovado que Zuluaga o que el propio uribismo. Porque los votos del uribismo siempre están ahí de una forma monolítica, entonces eso no varía. La clave es ese margen de error donde puedes arañar más apoyo. Y creo que ahí él tiene que manejarlo con mucho cuidado. Evidentemente hay un sector uribista al que tiene que contentar. No puede quedar como el traidor como quedó Santos. Tampoco tiene la capacidad ni el capital político que tenía Santos, porque Santos al fin y al cabo viene de una familia tremendamente poderosa en Colombia, con una estructura muchísimo mayor, y él no. Pero tampoco puede dejarse manejar por los deseos de Uribe. Y la clave ahí está, uno, en la reforma de la justicia, aspecto que me parece gravísimo, que un presidente se plantee simplificar la justicia en un país tan sumamente complejo en temas judiciales como Colombia. Por supuesto que puede ser mejorable, pero simplificable lo que va a hacer es, digamos, debilitarla. Y en segundo lugar, hay cosas que son un poco preocupantes, como la idea de poner la pena de muerte a los violadores, que la pena de muerte me parece algo demasiado grave como para introducirlo en un país donde se cometen delitos de lesa humanidad muy graves. Pero si se mantiene un poco moderado en esos aspectos, si simplemente son gestos de maquillaje y no son graves modificaciones del sistema que pueden atentar contra la democracia, puede ser un buen presidente. Y otra cosa que es grave es si modifica el tema de la reelección, porque entonces
sí que da la sensación de que está gobernando para Uribe, para que Uribe se perpetúe, como él dice, y es una frase muy grave cuando él le denomina al presidente eterno. Ningún presidente debe ser eterno. Sí, él tiene que... es una posición bastante delicada, como menciona Raquel, porque ciertamente él ha llegado al poder gracias a Uribe, pero debe confortar a ese enorme sector de la población colombiana que ve con suspicacias o con temor o con rechazo a la figura de Uribe, con buenas y malas razones, creo yo. Ciertamente Uribe no le va a facilitar este trabajo. Uribe es una persona que tiene un síndrome de ausencia del poder bastante terrible, desatado. Ha sido un expresidente muy incómodo. Ciertamente es un líder político de arrastre, sigue siendo una de las figuras más populares de Colombia, mucho más que el presidente Santos, pero no ha sabido manejar bien esa popularidad y no ha sabido manejar bien ese capital político. Igual no estuvo muy presente en los últimos tiempos. Yo creo que hay que ver, tal vez tomó una decisión estratégica efectivamente de apartarse un poco en esta elección y permitir que fuera Duque el que tomara esta iniciativa, porque me acuerdo que hace 4 años él hacía campaña abiertamente con Zuluaga, ¿verdad? Eventos juntos. Pero esta vez no. Pero esta vez decidió como tomar un perfil un poco más bajo, pero hay buenas razones para temer de que haga una influencia que trascienda lo apropiado en este gobierno. Ahora bien, hay un tema que mencionaba Raquel que es complicado, que es el tema de la justicia. La corrupción es una de las principales preocupaciones de los colombianos. Y él ha hablado de ese tema también, dice, haré una lucha frontal contra la corrupción. Habrá una lucha frontal contra la corrupción. Pero ha aceptado el apoyo de un montón de partidos que están totalmente trufados por corruptelas. Y se viene, o sea, hay una sensación, una percepción de que en Colombia no se ha destapado el nivel de casos de corrupción y de investigaciones que se tuvo que haber destapado y que afectarían tanto al gobierno de Santos, apoyos de Odebrecht y demás, como al mismo presidente Uribe. Hace poco salió el mismo Santos diciendo que Odebrecht también financió a grandes políticos en el gobierno pasado, refiriéndose al gobierno de Uribe. Así que va a ser una posición incómoda Duque, porque por un lado, probablemente, o sea, tiene que mandar la señal a las instituciones de que su gobierno va a permitir y va a apoyar cualquier tipo de investigaciones de corrupción que van a tocar a Santos, sin que parezca como una vendetta política de su parte, pero también podrían tocar a Uribe, ¿verdad? Y a gente de su propio círculo político. Yo creo que eso sería muy necesario por parte de Duque. Él tiene que demostrar de que este gobierno abraza este ímpetu reformista de las autoridades judiciales, como lo hemos visto en Perú, como lo hemos visto en Brasil, pero tener mucho cuidado que no parezca esto una vendetta política, porque sin duda alguna eso dividiría más la sociedad colombiana. Yo quiero decir algo sobre la corrupción. 30 segundos. Muy rápido. Solo hay que acordarse que la corrupción no son los políticos corruptos, porque muchas veces escucho eso. Somos nosotros que somos corruptos, o sea, nosotros, los ciudadanos. Cuando son más o menos corruptos es que aceptan de alguna forma o son más flexibles ante cosas que pasan. Entonces cuando uno, porque si no parece como que hay políticos que son todos corruptos, están rodeados de corruptos, políticos buenísimos que no están rodeados de corruptos y en el medio la población quejándose de los políticos corruptos. En realidad somos una sociedad, América Latina tiene muchos aspectos de corrupción, por eso tenemos ese problema. Y creo que cada vez más estamos exigiendo, y eso es buenísimo, como ciudadanos que eso no lo vamos a permitir. Entonces no lo vamos a tolerar más y vamos a exigir que la gente exija eso a los políticos. A ver qué pasa con el referéndum, ¿no? Y en Colombia el tema de la corrupción es que llega hasta el Poder Judicial, hasta lo más alto del Poder Judicial. ¿Cómo reformás, cómo combatir la corrupción dentro de un Poder Judicial, respetando la independencia de poderes, ¿verdad? Eso es complicadísimo. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa. Le agradecemos a Juan Carlos Hidalgo, el analista político del Cato Institute, que tuvo que irse porque tiene un compromiso precisamente en el Cato Institute. Muchas gracias a él. Y ahora vamos a tocar el tema de inmigración con Raquel y con Alina por esa discusión que va a haber esta semana en el Congreso. Se van a presentar 2 proyectos de ley que tienen que ser consensuados, son 2 borradores, para ver cómo es que se logra llegar a un acuerdo sobre el tema de la política de separación de familias de inmigrantes indocumentados, niños que son separados de sus padres al momento que son detenidos en la frontera, una política que hasta el momento, según las cifras que tienen los medios en Estados Unidos, serían de 2.000 niños que han sido separados en las últimas 6 semanas, desde que en abril
el gobierno de Estados Unidos decidió implementar su política de tolerancia cero. Algunas estimaciones creen, o algunas personas creen, que esos más de 2.000 niños esa cifra de 2.000 niños podría haber sido rebasada en las últimas semanas. Hay una foto icónica que está circulando a través de redes sociales, que es la foto de una niña hondureña, que es detenida de 2 años, junto con su madre, cuando está cruzando la frontera. La niña rompe en llanto en el momento que su madre es detenida y la foto, por supuesto, ha sido una foto emblemática porque recoge un poco la situación que está ocurriendo en muchas partes de Estados Unidos a lo largo de la frontera. Este fin de semana, legisladores demócratas han recorrido algunos de los centros de detención donde se encuentran estos niños menores de edad. Y han visto, por ejemplo, en McAllen, en Texas, algunos legisladores hasta 100 niños. Esta semana también se va a discutir estos proyectos de ley y hay posiciones en contra y a favor. En el lado de los republicanos hay mucho silencio, salvo la de 2 republicanos que han expresado la necesidad de conocer a ciencia cierta cuántos niños están siendo detenidos. Me refiero a la senadora Susan Collins de Maine, y al senador Jeff Flake de Arizona, que están pidiéndole al Departamento de Seguridad Interior que diga cuántos niños realmente están en manos de estos centros de detención. La primera dama, Melania Trump, ha dicho que rechaza esta política de separación, esta práctica de separar a los niños de sus padres indocumentados. Lo ha hecho a través de su vocera, y la ex primera dama Barbara Bush, hoy en una columna de opinión en el Washington Post, también dice que la política es una política cruel y hace una comparación de la separación de estos niños indocumentados de sus padres con los campos de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente en el Congreso, a pesar de que estamos escuchando testimonios de niños que son detenidos, de sus padres, pero que no hay ningún acuerdo por el momento entre republicanos y demócratas? Bueno, yo desde que yo estoy aquí, y creo que como 15 años antes, llevamos escribiendo sobre un intento de una ley migratoria que solucione la situación que ocurre en el país, porque ahora la discusión se ha trasladado a algo mucho más pequeño, más concreto, que son las actuales llegadas nuevas de centroamericanos, pero hay que recordar que en este país viven 11 millones de indocumentados que viven sin protección, con lo cual el problema es muchísimo mayor. Pero dicho esto, la incapacidad de los republicanos y de los demócratas para llegar a un acuerdo se ha traducido sobre todo en los últimos años a la situación en la Cámara de Representantes. En 2013 el Senado logró aprobar una reforma migratoria bipartidista y se quedó estancada allí porque la Cámara de Representantes nunca la sometió a votación y sabían que si la sometían a votación hubiera sido aprobada. Eso hubiera sido una manera de solucionar esto, pero los republicanos se empeñaron en no darle ningún tipo de victoria a Obama una vez que recuperaron el poder en la Cámara Baja. Por otra parte, el tema de la separación familiar es tremendamente grave, atenta contra cualquier principio de derechos humanos, de cartas internacionales, convenciones, o sea, es algo gravísimo. Los republicanos, incluso el republicano Paul Ryan ya se ha manifestado en contra de ello. Hay más republicanos cada vez hablando sobre este tema, entre otras cosas porque atenta contra los valores que ellos mismos defienden sobre la familia. Los republicanos basan muchísimo de su ideología en un tema de protección familiar y demás, y esto evidentemente atenta contra todos esos principios. Luego es falso todo lo que reclama Trump, y hay que decirlo así, es falso. Lo que está haciendo con esa política no responde a una actuación de los demócratas, responde a cómo él está dando directrices específicas para que eso sea así. Otra cosa es que la ley no las prohíba, pero él está básicamente ordenando este tipo de acciones que son tremendamente graves. Y en último lugar, que me parece quizá lo peor de todo, es que él está utilizando esta política fundamentalmente para efectuar una especie de chantaje a los demócratas. Entonces, en el contenido de esos posibles proyectos de ley se recoge una prohibición a la separación familiar que los demócratas están impulsando con muchísima intensidad, pero a cambio de los famosos 25.000 millones de dólares para la creación del muro. Trump está utilizando a esos niños en la frontera para hacer sentir a los demócratas la presión y obligarles a respaldar un proyecto de ley que de otra forma no aprobarían. Y está por ver si los demócratas ponen
por delante de la vida de esos niños, en vista de lo que está pasando, y conceden el dinero del muro. O sea, es algo muy complicado, cómo está jugando con el tema de la migración, y creo que se trata de un chantaje político muy grave, porque estamos hablando de menores, de familias, de gente que va a quedar traumatizada para el resto de su vida, y sin ningún tipo de miramiento. Entonces, el debate en el Congreso va a ser extremadamente complicado, porque ni siquiera los republicanos se ponen de acuerdo entre ellos, y no sé si esto va a tener que dilatarse después de las elecciones de este noviembre, en el que parece ser que hay ciertas oportunidades chances para que ganen los demócratas de nuevo la Cámara, y entonces ahí sí puede haber un poco más de esperanza. Pero claro, Trump también conserva su derecho a veto y es tremendamente complicado. El tema migratorio en Estados Unidos es prácticamente imposible de desatascar por esa visceralidad que conlleva. Lo único bueno que veo aquí es que está aglutinando a mucha gente alrededor del rechazo a esa política de separación familiar, y espero que los republicanos, por una cuestión de humanidad, ya no es, insisto, no es ideología, presionen a la Casa Blanca para que esto deje de suceder. Alina, justamente la Casa Blanca está defendiendo esa política de tolerancia cero y de separación de familias, y dicen que las leyes lo permiten, que así es totalmente legal, que no están rompiendo ninguna normativa, y además señalan que esa política no va a cambiar. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo creo que primero hay que precisar algunas cosas. Para empezar, no es necesaria una ley para detener esta práctica. Y esta práctica es una interpretación de una ley que ya existía, de una norma que ya existía que buscaba más que nada la protección de los menores que podían estar en riesgo por traficantes de niños, por todas las situaciones terribles que hay en torno a la inmigración. Entonces, la Casa Blanca lo que está haciendo desde principios de mayo, el fiscal general Jeff Sessions decidió aplicar una política de tolerancia cero con el argumento de detener, o sea, es un disuasivo, impedir que la gente quiera emigrar a Estados Unidos, que lo haga de manera ilegal, o sea, que trate de cruzar la frontera en lugares no permitidos, y que si hace eso, entonces los adultos van a ser detenidos y los menores, como no pueden ir a una cárcel con adultos, porque no existen las cárceles con padres e hijos, son llevados a un centro especial donde son mantenidos hasta que la situación se resuelve. Los procesos migratorios pueden llevar años a veces. Entonces, de ahí que surge esta separación familiar. El gobierno ha dicho en todo este debate gigantesco que se ha generado que obviamente ellos no propician la separación familiar, ellos quieren cumplir la ley. Melania Trump lo que ha dicho, incluso la esposa del presidente Donald Trump, la primera dama, es queremos que este país se cumplan las leyes y queremos gobernar con el corazón, dando a entender que es inadmisible esta práctica, pero que en los hechos lo que más reclaman es una solución bipartidista. Están presionando para que el Congreso tome de una vez, legisle, que es lo que quiere Trump, en temas migratorios, que no lo ha logrado hacer en los últimos 10 años o más. El tema es que, insisto, no es necesaria una ley para dejar de hacer esto. Hoy, más temprano, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó muchísimo esta práctica, dijo que es absolutamente inadmisible, y dijo que además Washington debe ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Es el único país del mundo que no lo ha hecho. Entonces, al hacer esto, estaría de alguna forma protegiendo los derechos de los menores. Yo creo que lo que tenemos por delante, sin duda, es un gran debate migratorio, que lo venimos teniendo desde hace años. No sé si se va a resolver con estas dos leyes en cuestión, y sí están haciendo una especie de pulseada, ¿no? A ver cuánto dinero logra Trump para su famoso muro a partir de esto, y que los niños están quedando de rehenes, ¿no? En esta situación. Cambiamos de información para hablar sobre un artículo que trae hoy el New York Times, que tiene que ver con un financista estadounidense con residencia en Singapur, el señor Gabriel Schultz, que facilitó, aparentemente, según la información que recoge el New York Times, el acercamiento entre Estados Unidos y las autoridades de Corea del Norte semanas antes de la reunión el encuentro que tuvo el presidente Donald Trump con Kim Jong-un. Autoridades de Norcorea querían llegar aparentemente al yerno del presidente Jared Kushner para evaluar la posibilidad de negocios con Estados Unidos más adelante. El New York Times dice que Kushner no jugó ningún rol directo en las negociaciones de Estados Unidos con Corea del Norte, sino que más bien pasó esa información de ese contacto que querían sostener con él al entonces director de la CIA, Mike Pompeo, que es actual canciller de los Estados Unidos, que él fue notificado del interés que tenía este inversor estadounidense de nombre Gabriel Schultz, y que a partir de ahí, según el New York Times, que recoge fuentes en condición de anonimato, porque no quieren revelar su identidad, se establece los primeros contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte.
parte de los contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Qué le sorprende de esto, Raquel? Nada. Básicamente responde a un patrón de comportamiento de la administración Trump, ¿no? Hay como un sello de identidad en la forma de hacer política que tiene que ver con la gestión empresarial. Y parece que es prioritario dar pie a este tipo de transacciones que a temas de real calado político, de políticas públicas o de política exterior. Recordemos las palabras de Trump con esta coreografiada cumbre con Kim Jong-un en la que decía que bueno, podemos hacer hoteles muy bonitos en Corea del Norte. Ese es su gran objetivo, ¿no? Parece que su manera de hacer política exterior de tú a tú con líderes internacionales es ver si se abre alguna puerta para poder poner un hotel en alguna playa. Y bueno, aunque se dé una imagen exterior de intentar calmar ese tipo o intentar esquinar ese tipo de intercambios, al final sabemos que se dan, con lo cual no hay ninguna sorpresa en esto. Otra cosa es el papel que tiene Kushner en toda la situación, porque siempre me ha sorprendido cómo se ha delegado en él es como una especie de subsecretario de Estado, ¿no? Con el tema del NAFTA está todo el día negociando y es una persona que no tenía un pasado, o sea, tiene un punto de nepotismo bastante grave el papel de Kushner en toda la política exterior estadounidense. Pero el tema de la intervención de las empresas, de que haya inversores que pretenden hacer eso, yo creo que esa es la clave en la que Trump trabaja. Trump trabaja en la clave de intentar generar mayores beneficios a los grandes empresarios estadounidenses y yo creo que ese, si quieres, puede ser el resumen de su objetivo como presidente. Hay como una línea muy fina, dice el New York Times, haciendo un poco referencia a lo que decía Raquel, entre la administración y los negocios de la familia Trump cuando viajan fuera de los Estados Unidos para reunirse con autoridades de otras partes del mundo. En este caso, el New York Times dice que se repite ese patrón, que hay una línea muy fina entre el rol que tiene Kushner en la Casa Blanca, el tema de los negocios familiares, de los que él también es parte, por estar casado con Ivanka Trump, y el tema de la gestión de contactos con autoridades oficiales de un gobierno con el que Estados Unidos acaba de recién empezar un proceso de acercamiento. ¿Qué opina usted? Yo lo que creo es que yo también, si fuera estuviera en un país como Norcorea y quisiera acercarme a Estados Unidos, buscaría un vínculo así, entre otras cosas porque es mucho más fácil acceder a través de alguien que sabe que el presidente lo va a escuchar porque tiene un vínculo familiar y está ahí a pesar de todos los movimientos que ha habido en la Casa Blanca, porque la Casa Blanca es tumultuosa, ¿no? Ha cambiado todo el tiempo de funcionarios, de asesores, de secretario Pero Kushner sigue. Pero él sigue ahí casado con la hija de Trump y sigue siendo el primer cuñado de alguna forma, el primer yerno, perdón, el primer yerno. Sí. Entonces, yo creo que sí, que es muy inteligente decir, bueno, vamos a movernos con él, vamos a movernos por las mismas claves en las cuales trabaja, que son las claves empresariales, ¿no? Buscar acuerdos. También hay algo, y eso hay que escucharlo, hay un tema de burocracia, ¿no? Que la gente se queja al Departamento de Estado de cuán difícil es lograr llegar a cualquier mensaje porque la burocracia tiene sus pasos, tiene sus etapas, sus protocolos. En cambio, esto es una forma directa y esto es parte del discurso y del mensaje de Trump, por lo cual también mucha gente lo votó. Él va a hacer las cosas de manera eficiente, como las hace un empresario, va a ser práctico, no se va a dejar llevar por la politiquería. Bueno, esas son todas cosas que se repiten muchas veces. Que esto sea correcto, que esto le haga bien a la democracia, que esto realmente sea lo mejor para los ciudadanos estadounidenses, que buscan que con su dinero, con el pago de sus impuestos, se beneficie, ¿no? A la mayor cantidad de gente y demás. Bueno, ahí está un poco el gran interrogante, ¿no? Y también hay cuestiones, yo no sé cuánto los que critican, por ejemplo, el nepotismo que puede llegar a haber en gobiernos latinoamericanos o incluso en Europa, mirando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde una de las hijas de Trump, como Ivanka Trump, es una de sus principales asesoras, se manejó también muy cerca cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Y este acercamiento con Corea del Norte también lo propició ella. Ahora sabemos que su esposo estuvo vinculado a empresarios que buscan su tajada también, porque este señor Schultz seguramente está buscando hacer buenos negocios. Pero es curioso cómo en Estados Unidos este tipo de transacciones no se llaman corrupción. Se llama lobby. Se llama de otra forma, que es un eufemismo bastante, y encima en Latinoamérica, en Iberoamérica tenemos ese complejo de inferioridad que es bastante estúpido, pero no vamos a decir que están cometiendo corrupción, pero se le parece mucho. Corte comercial y venimos para hablar de lo que importa, el fútbol. Ya regresamos.
Regresamos para hablar del Mundial de Fútbol, porque las imágenes del triunfo de México, de ese gol 1-0 a la campeona Alemania, todavía siguen dando la vuelta en el mundo y en las redes sociales, y lo estábamos comentando con nuestras compañeras. Hoy juega Panamá en unos minutos a las 11 hora del este contra Bélgica. Mañana juega Colombia contra Japón a las 8 de la mañana y hubo varias derrotas, empates y triunfos este fin de semana. Uruguay empató con Egipto, su país quedó muy bien. Ganó. Perdón, ganó 1-0. Es la única que ha ganado de la sí, mesa. No así es el mejor triunfo latinoamericano. Argentina empató con Islandia, Costa Rica perdió con Serbia. Le dolió mucho Juan Carlos Hidalgo. Perú perdió contra Dinamarca, nos dolió mucho a los peruanos, y Brasil empató con Suiza. ¿Les sorprendieron a ustedes el triunfo de México con Alemania? Dicen que esa ha sido básicamente el triunfo ha sido porque el artífice de ese triunfo ha sido Juan Carlos Osorio, el técnico del equipo mexicano, que es un colombiano, y que por eso es que lograron ese éxito. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Yo creo que ellos tienen un exfutbolista español, Ibadriola creo que es, y bueno, este señor en realidad su tarea ha sido influir a todo el mundo desde el punto de vista psicológico, o sea, impulsar a los jugadores para creer que podían ganar. La idea es no el amor por la victoria y no el temor por la derrota, ¿no? Entonces México trabajaron mucho la parte psicológica y creo que se notó. Y bueno, Juan Carlos Osorio ha venido haciendo, a pesar de las críticas que recibió México, a pesar de las goleadas que ha tenido en la preparatoria y demás, ha hecho un trabajo de los últimos meses realmente buscando llegar a un triunfo como este. Y creo que es un poco, pagó, ¿no?, todo ese esfuerzo, y México ahora está absolutamente exultante, ¿no? Hasta hubo, como decíamos recién, un terremoto, un falso terremoto de tanto festejo. Habrá que ver si eso se sostiene, se mantiene, y ojalá que sí, porque creo que está bueno ver, como dijimos, muchas sorpresas y muchas cosas inesperadas. Ese empate en Argentina-Islandia, sí, para los argentinos fue tremendo, realmente, fue un golpe durísimo, y bueno, vamos a ver si los islandeses no son la gran sorpresa. 300.000 personas, ¿no? Un país que es apenas un barrio de Buenos Aires, quizás, y están sufriendo. Un barrio chiquito. Sí. Chiquito pero potente. Totalmente. Algunos medios se atreven a hacer pronósticos y, por ejemplo, BBC dice España va a tener la final con Portugal. ¿Usted qué piensa, Raquel? Bueno, yo soy bastante cautelosa con la selección española, porque pese al Mundial de 2010, que empezamos perdiendo, y aunque después hemos ganado varias Eurocopas y antes, bueno, la selección española me dio muy buenas sensaciones. Creo que ha sido de los favoritos el que mejor ha dado la cara. Al fin y al cabo, Portugal era un rival duro, no ha sido como en el caso de Argentina con Islandia o Brasil con Suiza, que en teoría eran rivales menores. Portugal es el actual campeón de Europa, entonces, era un rival complicado. Pero no me atrevo a hacer predicciones más allá de las que he hecho en privado, porque siempre es delicado. Eso es delicado. Lo que pasa es que sí, el tema de México me generó muchísima emoción, porque bueno, ayer un periodista español decía que en los mundiales se nota mucho cómo los españoles nos volvemos latinoamericanos en vez de europeos, y no queremos que ganen los europeos y apoyamos mucho a los equipos latinoamericanos, y es cierto. Yo creo que se viralizó un comentarista español cantando el gol de México como si se le fuera la vida en ello, y creo que hay que intentar también disfrutar de estas sorpresas, ¿no? Porque se está dando un mundial muy atípico. Y además lo bonito de los mundiales, y ahora espero que más, es que alguien pueda dar la sorpresa, ¿no? Que también los triunfos se diversifiquen. Yo, por muy latinoamericana que me siento de corazón, pues lo siento mucho, pero que Argentina o Brasil vuelvan a ganar, pues tampoco me apetece tanto, que se reparta un poco la cosa, siempre está bien, y entonces me alegro mucho por los mexicanos. Bueno, debo decir que sí, el nombre, perdón, dos segundos porque Imanol Ibarrondo, porque es feo decir los nombres al aire mal. Imanol Ibarrondo es el responsable de este éxito psicológico de los mexicanos. Perfecto. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos para despedir el programa. ¿Qué tal? Se nos acabó el tiempo, lo despedimos así en nuestro programa y le agradecemos a las invitadas por su participación el día de hoy. En primer lugar, a Raquel Dodos, de la agencia de noticias EFE. Gracias, Raquel. A Linia Dieste, de la agencia francesa de noticias AFP. Gracias también. Muchas gracias a ti. Y a ustedes por su sintonía. Nos encontramos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.